noches, bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos acompañándolos en la noche de este domingo, el primer domingo de la primavera del 2023. Y estamos para compartir con ustedes la información de una semana bastante movida. Hoy vamos a tener que hablar de economía necesariamente porque el ministro Massa, que a su vez es el candidato a presidente del kirchnerismo, parece haberse despertado después de un año y, digamos, casi diariamente tiene una serie de anuncios y una batería de anuncios, obviamente que ha sido esto denominado el Plan Platita, porque en definitiva se trata del recurso del Estado que está, bueno, intentando apuntalar su candidatura a presidente con fondos que son absolutamente de todo. Pero bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar hoy con un economista para saber qué consecuencias puede tener esto, independientemente de los beneficios parciales y minoritarios en algunos casos que algunas de las medidas están teniendo. Pero junto con esto también se ha conocido un índice de la pobreza que asusta y duele, que tiene que ver con un crecimiento de muchísimos puntos de la pobreza en solo 12 meses, en el año que lleva Sergio Massa de ministro. Entonces, ¿qué ha pasado en este año de Sergio Massa como ministro? Inflación del 140%, la pobreza que aumentó brutalmente y dolorosamente, la crisis, no hay dólares, sabemos que están, por ejemplo, los importadores con serias dificultades, ya la industria empieza a tener problemas serios y graves. Vamos a estar hablando un poco de todo este panorama económico y cómo impacta en la candidatura de Sergio Massa y cómo Sergio Massa puede, en su carrera electoral, seguir apuntalándola con los recursos del Estado. Hoy nos vamos a ocupar de la Municipalidad de Salta, porque indudablemente que las cuestiones que tienen que ver con estos últimos meses de la gestión de Bettina Romero saltan a diario y por todos lados. En los últimos programas hemos tenido noticias de que se estima ya que va a dejar una deuda de más de 5.000 millones de pesos. Vamos a ver cómo lo está viendo a todo esto un concejal que está sentado en una banca hoy y de un concejal que va a llegar y que va a asumir el 10 de diciembre para ver cómo están viendo este panorama un tanto caótico y por tramos la municipalidad parece haber entrado en una suerte de acefalía o de anarquía porque no se sabe quién gobierna ni si gobiernan. Así que vamos a estar ocupándonos de esto, pero con un tema particularmente importante dentro de lo que fue la gestión de Bettina Romero, que tiene que ver con el crematorio, que fue adjudicado, aquí fue categorizado como entre gallos y medianoche. Vamos a preguntarle a uno de los concejales si esto efectivamente es así y por qué desde el Consejo Deliberante hubo una fuerte resistencia a la privatización de ese crematorio. Bienvenidos, buenas noches. Ya empezamos a informarlos después de esta primera pausa. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar
Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Bueno, en la Municipalidad de Salta hay un periodo bastante extraño. Se suponía que este era un tiempo de un trabajo de transición entre la gestión que está terminando y la gestión que va a empezar el próximo 10 de diciembre. Esto ha generado de dudas, incertidumbres y sobre todo hay un proceso bastante extraño de adjudicaciones y de cosas que en definitiva han tenido mucha polémica. Pero yo quiero ver con el concejal Pablo López, que ha accedido a acompañarnos hoy día, qué mirada tiene él sobre este proceso y de transición que no se está dando y que no existe, ya confirmado por absolutamente todos. Pablo, gracias por estar aquí y por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Indio, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda a tu audiencia. Sin dudas, en la municipalidad no está funcionando del todo bien lo que es la transición, y esto es algo que desde Juntos por el Cambio habíamos denunciado en su momento. Esto es producto pura y exclusivamente de haber adelantado tanto las elecciones. Cuando vos tenés tanto tiempo entre una elección y la entrega de mandato, generan estas rispideces que un gobierno municipal que fue electo en el 2019 con justa razón plantea: yo gobierno hasta el 9 de diciembre y quiere gobernar hasta entonces ponen sus propias fechas de cuándo iniciar la transición, porque hoy no existe, pero plantean de que en octubre, noviembre va a iniciar, mientras que un gobierno electo en las elecciones de mayo plantea: che, queremos empezar a tener más conocimiento sobre la ciudad que vamos a recibir. Así que sin dudas esto es un gran error que ha cometido el gobierno provincial al haberla separado tanto las elecciones. Yo quería charlar fundamentalmente con vos porque hubo, digamos, una gran polémica respecto de las fotomultas. Primero porque por el proceso, por cómo se hizo, por la metodología de cómo se quiso hacer las adjudicaciones. Y esto nos trajo al recuerdo porque se está insistiendo ahora, a pesar de que ya se están yendo, se está insistiendo con dejar esto en funcionamiento. Y otra de las adjudicaciones que llamó mucho la atención y que tuvo mucha polémica en su momento fue el del crematorio, y que ustedes, desde Juntos por el Cambio, presentaron muchos recursos, levantaron fuerte la voz con esto, porque es otra de las cosas que se han hecho. Aquí fue, no sé, denunciado por un concejal electo que dijo entre gallos y medianoche. ¿Esto fue así? ¿El proceso fue así? El proceso del crematorio, por ahí vamos a hacer como una separación. El tema de la fotomulta es algo con lo que se ha intentado, pero por suerte, si se quiere decirlo de alguna manera, no ha aprendido, por eso la insistencia de querer instalarlas, a pesar de que el gobierno municipal entrante plantea que no es una prioridad para ellos y que los actuales concejales planteamos de que es una medida recaudatoria, y hasta incluso, te cuento, de Juntos por el Cambio habíamos pedido una resolución de certeza al Tribunal Administrativo de Faltas para ver si esas multas iban a ser cobradas realmente, porque hay un antecedente en otras provincias de que si vos no cesás esa infracción, nunca se iba a cobrar. Bueno, el Tribunal de Faltas nos planteó que es así, y que si vos simplemente tenés un cinemómetro y le tomás foto y no detenés el accionar de esa persona, es una medida recaudatoria y puede no prosperar el intento de cobro de la multa. Y es muy buena la semejanza que encontrás con el procedimiento que se tomó a cabo con el crematorio,
porque uno creería que el crematorio sería municipal, pero en realidad no, es un crematorio que lo impulsó una empresa privada que se está instalando, porque ya definitivamente tiene la concesión a 35 años, y en su momento nosotros hemos cuestionado reglamentariamente cómo ha sido el proceso por el cual se le ha entregado. Hemos presentado recursos administrativos en la municipalidad que han sido sistemáticamente rechazados y finalmente quedó firme porque no se pudo avanzar ni por el lado administrativo ni por la justicia. Así que tenemos una concesión a 35 años que la van a vivir o ejecutar, si se quiere, las futuras 6 intendencias. Vos nos decías que fue un proceso que ustedes entienden que, digamos, quedó como si fuera un servicio municipal, pero no es una privatización lisa y llana. Claro, es como una habilitación básicamente lo que se ha generado con el crematorio, porque no es que va a ser un servicio público, que la municipalidad va a brindar un horno, sino que lo ofrece una empresa privada que cobra sus servicios a sus adjudicatarios y demás. Que además ya tiene un crematorio. Exactamente, simplemente esto va a ser en el ámbito del ejido capitalino, cerca de ahí de la ruta, en un espacio que encontraron y que cumplía con las condiciones de que en los alrededores no había en ese momento, y por ahora tampoco, ni una urbanización ni nada por el estilo. Es decir, el emplazamiento técnicamente está bien. Lo que nosotros cuestionábamos eran muchas cuestiones de procedimiento, que nosotros sin lugar a dudas planteábamos que es positivísimo que una empresa privada quiera crecer y instalarse en lo que es la capital, porque tributa, porque genera puestos de empleos, pero nosotros queríamos que la parte procedimental se haga bien y consideramos que no se hizo, y nos quedamos con sabor a poco porque los recursos que nosotros hemos planteado fueron contestados, pero no a la altura de lo que nosotros esperábamos. ¿Qué cuestionaron ustedes? ¿Qué cosas del procedimiento? Cuestiones muy simples. Vamos a aclarar a la gente, estamos hablando de que se le adjudicó por 35 años a la empresa Pieve. Así es. ¿No? El crematorio. Así es, se le ha adjudicado un crematorio por 35 años en el ejido capitalino. Lo que nosotros partíamos en la parte de lo legal, de lo procedimental, es que había muchas fallas en relación a cómo eran las cosas. Te tiro, por ejemplo, algunas. Vos, para poder hacer un crematorio, por ejemplo, tenés que presentar un montón de proyectos. Por ejemplo, el proyecto de seguridad vial, porque vas a generar un tránsito distinto en la zona. El informe o el proyecto que presentaron los de la empresa privada y que la municipalidad aprobó era un proyecto vencido en el año 2015, recordemos que esto fue aprobado en el año 2021-2022, estaba vencido desde el año 2015 y era para un proyecto de loteo que iba a generar una circulación de alrededor de 20 autos. Nosotros sabemos que cuando hay una cremación, muchos más de 20 autos acompañan la caravana. Entonces, ahí tenés una irregularidad, porque se lo aprueba con ese proyecto de seguridad vial cuando sabemos que va a generar mucho más tránsito. El proyecto sobre el uso del agua era para un loteo chiquito y la cremación es mucho más grande que un loteo. El tema de la electricidad también estaba pensado para unas 20 lotes y pasamos a tener un servicio de cremación. Todo este tipo de cuestiones no fueron contestadas en su momento cuando nosotros los planteamos en 2 instancias, porque presentamos un recurso, se nos contestó a través de una resolución y lo reiteramos. ¿Qué pasa con el impacto ambiental de este proyecto? Nosotros lo que planteamos con el estudio de impacto ambiental es que también procedimentalmente se hicieron las cosas mal, porque la parte administrativa puede parecer burocrática, pero se la hace para cuidar las formas. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros consideramos más alarmante es que el estudio de impacto social y ambiental se hizo previamente a la audiencia pública. La audiencia pública lo que busca es que los vecinos interesados en el tema den su parecer, y después vos en el estudio de impacto social y ambiental contestás esas dudas o miedos que tienen los vecinos, y en caso de que sean incontestables tiene su impacto en el estudio. Acá lo que nosotros dijimos se hizo todo mal porque el estudio de impacto ambiental se aprobó mucho antes, 8 meses antes que se haga la audiencia pública. Entonces la participación vecinal en esa audiencia era completamente al vicio porque el estudio ya estaba aprobado previamente. Dentro de ese mismo estudio de impacto ambiental nosotros cuestionábamos estas cosas que te planteaba recién.
de que no había una real interpretación sobre el uso de la electricidad, el uso de la seguridad vial, el uso del agua, como así también nosotros cuestionábamos, que es una parte muy técnica que no le puedo explicar, pero es qué pasa con el humo que genera, porque no es que vos estás quemando cualquier cosa, estás quemando restos orgánicos, y nosotros cuestionábamos el servicio de filtro, digamos, que de los gases que emanan de ahí. Bueno, todo eso ha sido contestado desde una mirada administrativista, si se quiere, y no desde el lado ambiental. En resumen, lo firmó el secretario legal y técnico en lugar de firmarlo una actividad competente del área ambiental. Bueno, en este caso no está determinado si eso va a tener o no impacto ambiental. Según el estudio de impacto ambiental, se lo considera de alto impacto, pero que se lo filtra, ellos van a hacer actividades para menguar y que no tiene correlación sobre la salud de la zona, porque no hay como urbanización ni nada por el estilo, y que ellos están trabajando al respecto. Nosotros consideramos que si ya viene procedimentalmente mal, lo más probable es que haya que estar muy atentos a lo que pase de ahora en más cuando empiece a funcionar. Ahora, Pablo, ¿qué dicen las normas respecto de este tipo de concesiones? Primero, en el plazo, en los 35 años de plazo, y qué habla sobre el servicio de la cremación, si era factible de ser privatizado. Bueno, una de las cosas más también aberrantes, si se quiere, en su momento que nosotros planteamos, y que a mí hasta el día de hoy me sorprende que no haya avanzado por ninguna de las dos instancias, ni administrativa ni judicial, es que las concesiones tenían que pasar por el Consejo Deliberante para que sea el Consejo Deliberante quien apruebe los plazos y demás. Es decir, los 35 años de concesión que se le ha otorgado ha sido porque así lo ha definido el gobierno municipal, sin una intervención de los concejales. Y a pesar de que nosotros hemos actuado y hemos presentado... ¿Eso ya lo deja digamos, en un margen de ilegalidad a esto? Yo considero que sí. Lamentablemente los recursos presentados tienen una mirada distinta, que plantean que es facultad del intendente hacerlo, pero para mí está claro. Es decir, si uno va a la Carta Orgánica Municipal, claramente plantea que las concesiones las define el Consejo Deliberante. Entonces te empiezan a mirar sobre que en realidad no es una concesión porque es un servicio privado. Entonces empiezan esas miradas que entre ellos se apañan y terminan pasando desapercibidos. Ahora, digamos, la necesidad de un servicio crematorio un poco más cerca que el de General Güemes, digamos, me parece que no suena mal. Ahora, ¿por qué no se llamó a licitación? Porque, no sé, otorgarle todo a la misma empresa da como la sensación de, no sé, de una suerte de monopolio, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no se estableció un mecanismo de, no sé, capaz que había más interesados? Sin lugar a dudas, fue uno de los cuestionamientos que tuvimos. Eso fue apenas asumimos como concejales. Nosotros asumimos concejales en diciembre de 2021 y esto se dio entre diciembre y febrero. En esa instancia, nosotros planteábamos que claramente porque nos querían poner en una situación de que nosotros nos oponíamos a la iniciativa privada, que no queríamos generar trabajo, que queríamos que todo siga allá en Güemes bien lejano. Nosotros estábamos de acuerdo, lo que pasa es que hay que hacer las cosas como corresponde, había que llamar, como usted dice, una licitación, había que hacer la parte procedimental bien. Nosotros planteamos, una vez que ya se había iniciado esto, que nosotros tenían que declarar nulo el proceso y volver a iniciar, digamos. Lo que pasa es que como todos los procesos son lentos en una municipalidad, que cada expediente le demora su tiempo, ya lleva bastante años, creo que 2-3 años hasta que pudo avanzar el proyecto. Esto Pieve lo presentó, si no me equivoco, en el año 2017-2018, cuando inició con su iniciativa. Bueno, de todas maneras, esto está en letra muerta, digamos, y quedó. ¿En qué instancia está en este momento? Ya Pieve está adjudicado y... Exactamente, quedó firme. Para la municipalidad está en firme. Exactamente. ¿Hay alguna instancia judicial que esté todavía abierta, presentado alguna apelación o algo? La realidad es que la parte administrativa está acabada, es decir, ya se nos han acabado los recursos de reconsideración, y por la parte judicial nunca ha avanzado la presentación que hemos realizado, que habíamos realizado un grupo de 7 concejales que en su momento conformamos Juntos por el Cambio. ¿Te acordás en qué juzgado se presentó eso? Desconozco. Pero está digamos, en categoría de cajoneado eso. Me imagino, cajoneado en términos de no avanzó de donde estaba. Bien, partamos perfecto, de ahí, sí. Porque por ahí capaz que herimos susceptibilidades, pero que sigue en el mismo lugar, ya la verdad, la empresa ha avanzado mucho, no me pude apersonar en el lugar, pero sé que no han perdido tiempo y que han avanzado mucho.
Bueno, ojalá que, si bien esto ha sido procedimentalmente malo, a mi parecer, que sea un buen servicio, que cumplan y que no tengan un impacto ambiental sobre la gente, que es lo que más me importa. Pablo, muchas gracias por venir, muy amable. Muchas gracias, es la primera vez que me invita, espero volver más y excelente programa. Así será, muchas gracias, muy amable. Enseguida estamos hablando de economía en este programa y también vamos a estar con un concejal electo, analizando un poco toda esta suerte de incertidumbre que tiene este municipio que parece estar hoy a la deriva sin timón y sin capitán. Ya volvemos. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Bueno, les decía en la introducción del programa que queríamos hablar un poco de economía. Me parece realmente conveniente en estos prácticamente 30 días que quedan las elecciones, donde la economía parece haberse apoderado un poco del centralismo en el debate y sobre todo porque tenemos de candidato a presidente de uno de los segmentos políticos nada más y nada menos que el ministro de Economía, que está en estos días cuestionándose ese doble rol y sobre todo las últimas medidas anunciadas que tienen como un carácter más proselitista que de técnica económica. Pero bueno, hoy hemos invitado a Eduardo Antonelli porque queríamos conversar con él sobre los aspectos generales de la economía argentina en un momento muy difícil y cómo impacta en la vida cotidiana y cómo va a impactar en el futuro del país estas medidas que se están tomando. Eduardo, muchas gracias por estar acompañándonos y por venir a ilustrarnos un poco. Bueno, ojalá que pueda aportar algunas ideas, sí, encantado. No. Bueno, ¿cómo estás viendo este proceso electoral y este doble rol del ministro de Economía como candidato a presidente? Bueno, me parece que es completamente inoportuno esa acumulación de tareas o de cargos, no sé cómo llamarle, porque hay una clara incompatibilidad entre ser candidato, lo que supone hacer proselitismo y hacer, digamos, propuestas,
Y por el otro lado, ser ministro de Economía, que significa a veces todo lo contrario, porque por lo general las propuestas están siempre, en el mejor de los casos, un poco sobredimensionadas a los efectos de captar la adhesión popular, o sea, los votos. Y al revés, se supone que un ministro de Economía tiene que tener la circunspección que supone ser cauto, ser cuidadoso con los recursos públicos. Y bueno, vemos que no es así. Vemos que con una enorme labilidad se decide, digamos, bajar impuestos, lo cual a mí no me parece mal, porque los impuestos, como la palabra lo dice, son algo que se impone, y lo que se impone no es simpático. Pero está claro que los estados necesitan también hacer algunos gastos que se supone que son los bienes públicos, que hay que ver hasta dónde son bienes y no son males, pero bueno, es otra discusión. Y para eso se necesitan impuestos, y si se eliminan impuestos sin eliminar gastos, el déficit aumenta. Y si el déficit aumenta, la única forma que tiene la Argentina de financiarlo es imprimiendo dinero. Y esa impresión de dinero, un poco antes, un poco después, se traslada a precios, probablemente un poco antes en la Argentina, porque hay una sensibilidad especial de la actividad económica a la inconducta de los gobiernos. Y bueno, el mecanismo de protección que tienen las empresas de cualquier dimensión es justamente remarcar sus precios ante la preocupación o la certeza de que más adelante los insumos y los costos van a aumentar, y entonces hay una conducta, por un lado, de trasladar esos costos, y por otro lado, de protegerse, de anticiparse. Y eso también explica por qué la inflación va aumentando, ¿no? En este caso, lo que pasó en la semana que terminó es que este gran debate sobre el impuesto a las ganancias, digamos, que ha tenido esto, ¿no? De que bajo el impuesto, pero no bajo el gasto. Lo que a mí me pareció que pasó un tanto como a un segundo plano es el impacto que esto va a tener en las provincias, porque es un impuesto coparticipable. Bueno, tal cual, por eso sorprende, digamos, en el mejor de los casos, el silencio o el poco ruido que esto ha impactado o ha provocado en las provincias. Efectivamente, tanto la devolución del IVA como la caída del impuesto sobre las ganancias tiene un impacto, porque son impuestos coparticipables. Entonces, distinto que si el gobierno baja los aranceles, supongamos. Ahora, el arancel es algo que está dentro de la esfera de la potestad del gobierno nacional, no hay coparticipación ahí, y muchos otros impuestos, pero estos dos, mejor dicho, sí tienen impacto sobre las provincias. Hay como una ecuación extraña, porque estamos hablando de que el año puede cerrar en una inflación de 140-150%. Esto fundamentalmente está con base y tiene su génesis en la emisión monetaria, fundamentalmente en el déficit del Estado, y a su vez estas medidas lo que hacen es agravar el déficit del Estado, lo que va a significar más emisión, va a significar más inflación. Entonces es una ecuación... Bien. Una ecuación que no cierra, digamos. No hay equilibrio entre un miembro y otro miembro de la ecuación, si lo queremos plantear así, porque efectivamente hay un desbalance que estamos diciendo, y esto tiene un impacto directo sobre la inflación. Dejando claro también que la inflación reconoce, además del impacto del déficit fiscal, el cierre que tiene nuestra economía, que permite que las empresas puedan, sin ningún problema, digamos, sin competencia, puedan trasladar, digamos, tanto los mayores costos como sus expectativas de que las cosas pueden ser peor en el futuro, y la cobertura vía precios, porque no hay competencia. Entonces hay una especie de combo de fuego cruzado que tenemos los consumidores, y es que estamos impactados por el gobierno y por las características de cierre de la economía, que nuestra economía no compite con otras economías. Nosotros nos jactamos, en realidad no nosotros, los porteños y un par de provincias más, de tener una industria propia, pero es una industria obsoleta que no puede competir internacionalmente, y que además no es nuestra, no es salteña, porque a nosotros no nos toca participar. En todo caso, lo que hacemos es llevar salteños junto con el resto de provincianos allá a la gran ubre,
como decía nuestro Jaime Dávalos, y bueno, despoblamos el país y no tenemos los beneficios de esa industria precaria, pero que de alguna manera da empleo y que a nosotros no nos alcanza, ¿no? Eduardo, en este contexto se ha conocido en esta semana también los índices de pobreza y justamente este ministro presidente, digamos, el número de la pobreza en 12 meses subió de 36 a 41, si no me equivoco, que es el periodo del ministro Massa, digamos. Claro. Bueno, esto obviamente tiene que ver con este proceso inflacionario. El tema es, ¿qué va a pasar después de octubre? Supongamos que, bueno, va a haber balotaje, no se sabe con quién, pero da la impresión que son todas medidas para llegar hasta las elecciones de octubre. Asusta un poco saber qué va a pasar cuando se prenda la luz. Básicamente el problema es quién va a ganar las elecciones, porque a mí me preguntaban así un poco a nivel periodístico qué expectativa tenía yo en las PASO, y yo, básicamente, qué va a pasar con el dólar, que es la pregunta de siempre. Sí. Entonces yo digo, bueno, como se esperaba que ganara Juntos por el Cambio, yo digo, bueno, en este escenario el dólar va a bajar, porque, digamos, Juntos por el Cambio ofrece, digamos, algo más o menos conocido, y todo hace pensar que el programa que tienen es mejor que el que tuvieron, que tenía muchas críticas, pero también tenía muchos aspectos positivos. Recordemos que aún con la crisis, que es todo un tema del 2018, la inflación, que había pegado un salto, empezaba a bajar hasta las PASO. Las PASO, como gana los Fernández, digamos, explota el dólar y bueno, se destartala todo y sube la inflación, pero es una inflación que sube en muy poco tiempo de la mano de la suba del dólar. Ahora, digamos, en ese escenario uno se imaginaba que si ganaba las PASO y posteriormente las generales Juntos por el Cambio, digamos, el planteo en la economía era, por un lado, más o menos previsible, y se suponía que iban a corregir errores que habían cometido. Massa ni hablemos, porque ahí estaban las pruebas al canto de qué es lo que pasaba. Y en el caso de Milei, al haber ganado, con todas sus ideas estrafalarias y además impracticables y peligrosas, todo junto, lógicamente los mercados reaccionaron con susto y por eso se destartaló nuevamente la economía. Recordemos que sube de 600 a 780 el dólar y todo eso produce, digamos, una corrida inflacionaria a la que se suma, la que, digamos, se alimenta o realimenta con la devaluación que practicó el gobierno. Veamos ahora qué podría pasar en octubre. Bueno, yo creo que más o menos lo mismo. Si Milei se impone o si saca una brecha muy grande, aunque no gane en primera vuelta con respecto a quien quiera que sea su segundo, creo que va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a tener más volatilidad del dólar y todo lo demás, porque, lógicamente, imaginarnos que no vamos a tener Banco Central y que vamos a dolarizar la economía sin dólares, y además que va a haber una sorpresa desagradable para muchos que creen que la dolarización es la convertibilidad, es decir, pasamos de ganar 200.000 pesos a ganar 200.000 dólares, lo que no es así. Uh-huh. Si el dólar, como previsiblemente puede ocurrir que esté a 1.000 pesos, para hacer números redondos, 200.000 pesos van a ser 200 dólares. Pero además, como la inflación no se va a detener porque tiene este segundo componente que hemos dicho, que es la capacidad de las empresas de fijar sus precios, nada hace pensar que dejen de hacerlo. Entonces, el que tiene un ingreso en dólares va a descubrir amargamente que esos dólares le permiten comprar mañana menos que hoy y pasado menos que mañana sí, y claro, así sucesivamente, porque los precios van a seguir aumentando, pero no existe el recurso de la recomposición salarial o de los jubilados, porque no hay dinero con cual hacer posible esa recomposición. Los dólares que se consigan van a ser los que se consiguen y con eso hay que darse vuelta. Y como frutilla del postre, este mecanismo va a producir una transferencia de ingresos desde los sectores que compran de los consumidores a las empresas. Pero además, como en la segunda vuelta, por así decir, en el segundo turno de compras, hay menos poder de compra, porque los precios han aumentado, eso va a producir recesión, porque no va a haber posibilidad de que los ingresos en términos reales se recompongan. Es decir, se va a empobrecer a la población y se va a producir una recesión.
Bueno, el panorama es de incertidumbre y por supuesto un poco de susto también, ¿no? No, bueno, claro, pero yo creo que es importante alertar sobre esto, claro. porque esto no es solo el resultado de un análisis lógico, ¿no? Bueno, otro tanto cabe para el Banco Central. No existen economías sin bancos centrales. Aún antes de que se inventaran como tal, en los hechos había bancos centrales. El Banco de Inglaterra existe desde fines del siglo XVII, por ahí, y recién se hace estatal en 1946. Mientras tanto, incluyendo las dos guerras mundiales del siglo XX, el Banco de Inglaterra era privado. Y no obstante cumplía perfectamente sus funciones, una de las cuales, muy importante, es ser prestamista de última instancia. ¿Qué pasa si en el Banco Pirulo, que tenemos fondos, depósitos, tiene un problema y nos asustamos y queremos ir a sacar los depósitos, pero como los depósitos de los bancos no son, digamos, las reservas de los bancos no es el total de los depósitos por sistema de reserva fraccionaria, es decir, los bancos reciben 100 y prestan 80 o 70 y se quedan solo con 30. Si vamos todos a sacar los depósitos, el banco no tiene. Ante eso, una de las funciones del Banco Central es ser un prestamista de última instancia para que la gente no quede... Es garantizar la plata de la gente. Es garantizar la plata de la gente. Ahora, hay un problema que yo veo que no se percibe también, devolviéndote la pelota de recién del caso de la coparticipación. Nosotros estamos pensando en soluciones, digamos, desmesuradas, porque en el fondo lo que genera la idea de soluciones desmesuradas es el hecho de que quienes nos gobiernan son incompetentes, además de corruptos. Pero claro, lo que tenemos que hacer es buscar que quienes nos gobiernen sean decentes y preparados. No quiere decir que tengan títulos universitarios, ni no, sino que sepan lo que tienen que hacer. Sí, que sean aptos para el cargo. Aptos para el cargo. Entonces no existiría un banco central que le presta dinero irresponsablemente al gobierno, ni un gobierno que irresponsablemente le pide, porque el Banco Central sería independiente. Ahora, si el Banco Central es independiente y en consecuencia no le presta al gobierno lo que el gobierno le pide, entonces una fuente de inflación importante que hemos dicho que es el déficit fiscal no tendría razón de ser, porque el gobierno no tendría cómo financiar ese déficit. Entonces lo que tenemos que buscar son los mecanismos que hagan que el Banco Central y los gobiernos estén a la altura de lo que se espera de ellos. Y eso significa pensar también en transformaciones en el sistema electoral y el sistema de elección de los directores del Banco Central, que no sean los amigos del poder, sino que sea gente idónea, responsable y competente. Entonces, bueno, por ese lado no habría que tomar soluciones, digamos así, desmesuradas, como fue la convertibilidad también en su momento. Es decir, pensamos que no tenemos remedio los argentinos, pero el problema es que quienes nos gobiernan son los que producen estos resultados, no necesariamente la población, porque hemos tenido gobiernos excelentes con el 85% de analfabetos cuando Sarmiento hace su primer censo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos un 15% de gente formada nos iba bien, y ahora que tenemos un 15% de analfabetos o un 10%, ¿no es cierto?, nos va mal. Parece que ahora ese 15% o 10% de analfabetos son los que nos gobiernan. Entonces creo que hay que empezar a buscar soluciones por ese lado. El sistema electoral, por ejemplo, la boleta única en lugar de la lista sábana, que permita que la gente, previo, digamos, insistir en que haya una transparencia en el sentido de que la gente conozca quiénes son los candidatos, que haya un currículum, que tengan la obligación de presentar su currículum para que la gente sepa quién es, y entonces la gente que vote, aunque vote 10 diputados de 10 partidos políticos distintos, pero que la gente tenga la tranquilidad de que está votando lo que a su criterio son los mejores, y no que votemos a la Madre Teresa porque es cabeza de lista y detrás vienen todos los diablos, ¿no es cierto?, porque los lleva o los permite llegar a la lista sábana. Entonces eso hace que a la hora de discutir la ley de alquileres o cualquier tema, ¿no es cierto?, esté una gran cantidad de irresponsables como diputados o senadores porque el sistema electoral... Y estamos en las condiciones que estamos, ¿no? Y bueno, ya estamos. Eduardo, te agradezco muchísimo habernos acompañado y te comprometo para que pasadas las elecciones estemos charlando nuevamente a ver
cuál es el panorama que nos deja ese proceso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muy amable. Gracias por la invitación. En el próximo bloque estamos hablando con un concejal electo. Vamos a analizar un poco este panorama de incertidumbre en el que está hoy la Municipalidad de Salta. Ya volvemos. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Los mejores datos surgen de una charla a agenda abierta. Personalidades del mundo de la política, la música, el periodismo, la justicia y de distintos sectores sociales de Salta dialogan en una entrevista mano a mano con Daniel Gutiérrez. Agenda Abierta, el programa donde se pregunta sin condiciones. Martes, 22 horas, por Somos. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos. Bueno, vamos a charlar ahora con el concejal electo Ángel Ortiz, que de paso vamos a recordar que encabezó la lista que fue más votada en la capital, así que además vamos a charlar del condimento que esto puede llegar a tener en el Consejo Deliberante, pero queremos analizar con él y particularmente ver qué visión y qué mirada está teniendo sobre este momento tan particular de la municipalidad en el que se está negando la posibilidad de una transición, en la que hay mucha incertidumbre, de a ratos parecería que nadie gobierna, pero bueno, vamos a ver cuál es la mirada que tiene. Ángel, gracias por estar aquí, por acompañarnos. No, por favor, muy buenas noches. Contanos un poco, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo este proceso tan extraño? Bueno, la verdad que al proceso, que hay muchos rumores, yo diría versión de pasillo, como se dice, que no ayuda para nada por ahí un silencio absoluto de la propia intendencia y de autoridades como podrían ser perfectamente las
jefe de gabinete o también las secretarias, las distintas secretarías que salgan a poner un poco de claridad sobre algo que se habla de falta de transición, falta de voluntad de transición. Eso, en primer lugar, es llamativo, porque creo que Bettina es una mujer que viene, se podrá coincidir o no con ella, pero creo que es una mujer que viene de una familia tradicionalmente democrática, y eso haría que sea una mujer que se entienda que en política se gana y se pierde, y que las transiciones, como ella recibió el municipio, son necesarias no solo por el respeto que se merece el intendente electo, sino también para garantizarle a la ciudadanía que el cambio de gestión sea lo menos traumático posible, porque no es sentarse de un día para el otro, no sé, una cantidad enorme de funcionarios, y la transición es justamente para ordenar y permitir que la gestión municipal, más allá del intendente o intendenta que esté, tenga una continuidad en el tiempo y después el nuevo intendente pueda aplicar sus ideas, sus proyectos, sus propuestas que en su momento le permitieron llegar y ser el más votado. Esto llama la atención y también preocupa, porque vivimos en un estado de crisis general. La Argentina está en una incertidumbre, lo decía en el bloque anterior Eduardo Antonelli, el anterior invitado. Las variables económicas y financieras son peligrosamente una soga al cuello para tantos argentinos: alto nivel de pobreza, alto nivel de inflación, falta de creación de puestos de trabajo, el sueldo que no alcanza, bueno, todas las dificultades para que vamos a detallar. A esto es que se agregue un cierta incertidumbre y falta de seriedad, yo diría un marco de seriedad y de responsabilidad institucional en el traspaso de una gestión. Flaco favor nos haría a los vecinos de Salta. La municipalidad ha demostrado que tiene poca capacidad, pero quizás no por culpa de la actual intendenta, sino de una situación financiera y económica del país, para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, y que esto entorpece un poco más la gestión o las prestaciones que debe prestar el municipio. Ángel, se viene el presupuesto. Digamos, Sí. Esta instancia a mí me parece que es de las más importantes, porque en definitiva la actual intendenta va a tener que presentarlo por los tiempos que obligan las leyes a presentar el presupuesto. ¿Esto debería ser consensuado, en tu opinión, con el intendente electo? ¿Se deberían reunir para elaborar? Porque es el presupuesto que va a tener que ejecutar Emiliano Durán, en definitiva, Sí. ¿no? Y si deberían los concejales que van a asumir, como en el caso tuyo, el 10 de diciembre, deberían ser consultados también. Bueno, yo espero que las próximas, pasado el 22 de octubre, ya me pasó esto en mi anterior gestión de concejal, casi 45 días antes se nos convocó a todos los concejales de los distintos colores políticos para empezar a trabajar en la agenda de los temas También es una transición. Si bien hay muchos concejales que continúan, hay otra cantidad, y son mayoritarios, que no continúan en la gestión como legisladores. Por lo tanto, los que ingresamos tenemos que estar, más o menos tener un panorama claro en qué estado están estos elementos tan importantes, como recién acaba de hablar usted, como el presupuesto municipal, la cuestión de las tasas municipales, las posibles acciones que pueda tomar el intendente con respecto a lo que pueda planificar y presupuestar para el año 2024 en su plena gestión. Y también se nos agrega una complicación a esto. Se acaba de sancionar, y creo que se va a sancionar en estas próximas horas o en las próximas semanas, el tema de la quita del impuesto, sacar el impuesto a las ganancias a una gran cantidad de trabajadores, que esto es plenamente justo, pero también en la época que se hace, da que ya la mayoría de los presupuestos están estructurados o están medianamente ya
dentro de un bosquejo, porque no nos olvidemos que el municipio discute el presupuesto de acuerdo al presupuesto provincial y el presupuesto provincial se discute de acuerdo a la coparticipación nacional y así caemos también al municipio. Va a ser afectado fuertemente la coparticipación para el año que viene, por lo tanto esto es seguramente vamos a tener mucho más allá del 10 de diciembre que estar conversando del tema del presupuesto, y esto sería muy bueno que el actual intendente trabaje con el equipo del intendente electo y que vaya teniendo en claro lo que le espera a Emiliano Durán a partir del 10 de diciembre. Claro, porque en un contexto de crisis como el que se supone, justo hablábamos con Eduardo Montanil en el bloque anterior, cómo va a impactar esta quita del impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable en las arcas de la provincia, ¿no? Así que esto es, digamos, un recorte para todos. E inmediatamente también para los municipios. Sí, claro, sí, porque la municipalidad deberá recortar en la misma proporción a los municipios. Es, ¿no?, inmediatamente proporcional la problemática. Entonces, bueno, seguramente que no sorprenda a nadie que el presupuesto se termine tratando o terminando de tratar los primeros días, el primer mes o enero, hasta enero del 24. Es decir, ya les va a tocar tratarlo a ustedes. Bueno, digamos, porque va a tener que tratarlo el nuevo consejo, si esto se termina presentando o si esto se dilata, digamos, a la segunda vuelta en octubre y el presupuesto se empieza a charlar ahí. Digamos, la segunda vuelta va a terminar en noviembre, las nuevas autoridades van a asumir el 10 de diciembre, así que si la discusión de los presupuestos se va a postergar hasta que se sepa quién va a ser el presidente, me parece que es el nuevo consejo el que va a tratar el presupuesto. Sí, y también hay que ver de ese modelo de administración nacional, de lo que elijan los argentinos, que se discute en el presupuesto nacional, cómo se afecta o no se afecta o se repara parte de lo que pueda afectar la quita del impuesto a las ganancias y de otras ideas tributarias que existen, de las distintas ponencias políticas que se presentan. Creo que hay 3 con posibilidades claramente y hay cuestiones muy distintas. Por lo tanto, nos espera trabajar contra el reloj una vez definida la elección nacional, pero también a esto, por la crisis que tenemos, por esos tiempos que van a ser muy ajustados, yo llamaría a la reflexión, a la responsabilidad, que tratemos todos de acompañar, de ayudar en la sana discusión, en la sana conversación y en la sana intención de que esta situación de bronca, de enojo, de molestia que tiene la ciudadanía obedece a que muchas veces la política está en una pelea particular o muy personal, se diría, o muy sectorial de intereses políticos partidarios y no está en los intereses predominantes, no predomina el interés de la ciudadanía y de la gente. Yo creo que el llamado de atención tiene que ser que predomine sobre la agenda y sobre las responsabilidades del ejercicio de la función pública, tanto como legislador o ejecutiva, en las tareas ejecutivas, actuar con la mayor sensatez y responsabilidad posible. ¿Estás trabajando dentro Juntos por el Cambio? ¿Estás trabajando en la campaña electoral de Patricia Bullrich? Estamos acompañando, obviamente, la candidatura de Miguel Lani como diputado nacional y, bueno, nuestro espacio, la ganadora ha sido Patricia Bullrich, claramente es la candidata a presidente que tiene Juntos por el Cambio para este 22 de octubre. ¿Sos de lo que piensan en un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich? La verdad que esto de los 3/3 no había sido por ahí advertido por mucho, algunos descartaban. Hoy las encuestas dicen otros números o por lo menos los sondeos y la verdad que la situación que pasó en las PASO me da que pensar que puede pasar cualquier cosa. La gente está votando con molestia, con enojo, pero también creo que empieza a haber esperanza. Dentro de esa molestia y de esa empieza a haber esperanza. Y creo que ahí
se va a ver el vuelco de mucha gente que va a ir a votar, algunas molestas y enojadas contra las formas que se han gobernado últimamente, los daños que ha recibido la ciudadanía y en particular la sociedad argentina, que ha sido tan afectada, tanta gente está quedando en la pobreza, en la indigencia, las pérdidas de fuentes de trabajo, las pérdidas de las pymes, bueno, todo lo que podemos decir y hacer, que todos los argentinos lo saben y los salteños también. Entonces, mucha gente va a seguir con bronca, va a seguir muy molesta, pero mucha gente también sabe que la esperanza se enciende a partir del 22 de octubre, de buscar una salida, de buscar un camino, de buscar en ese túnel de oscuridad que estamos hoy, empezar a encontrar una pequeña luz donde nos muestre que podemos salir adelante. ¿Vos entendés que Patricio Bullrich está en ese camino, esa luz? ¿Crees que la gente la puede vislumbrar como esa esperanza? Creo que fuera de lo que representa el oficialismo, hay dos esperanzas para los argentinos y puede ser que obviamente mi apuesta es hacia Juntos por el Cambio, claramente, y estoy comprometido y trabajando en eso, pero también aquella gente que piense que no es el gobierno y que es la otra alternativa de jugar más a fondo, si bien nosotros no la compartimos porque creemos que es muy arriesgada, hablamos de que es un salto al vacío, como se denomina, pero más que nada que es una idea que se sustenta en la bronca en el otro. Y creo que a los argentinos no nos hace bien pensar en la bronca en el otro. Tenemos que pensar en que juntos podemos salir. No creo que agraviando, atacando y denostando al otro podamos decir que vamos a construir una sociedad más justa. Creo en los consensos, creo en la madurez del diálogo, creo en la responsabilidad de gestión, creo que la política se debe reivindicar y eso, el desafío debe ser a partir inmediatamente, no de asumir, sino de ser electos. Gracias por venir, Ángel, como siempre, muy amable. No, gracias a usted. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa, en Somos Salta y Jujuy. Que tengan un muy buen final de domingo. Gracias.